y qué sé yo. Ya, comenzamos entonces, chiquillos, a grabar la clase. Esta es la clase número 8 del día miércoles 14 de abril. Si se dan cuenta, tiene que ver mucho esta presentación de la clase en particular con la idea de la que estábamos viendo en la clase anterior, pero en el sentido de que también es bastante sencilla. No le di mucha rimbombancia, ¿cierto? A la presentación en sí, para que no se distrajesen, uno, y lo otro para que nos concentremos específicamente en lo que se supone que es la tarea, que es en este caso lo que les voy a mostrar a continuación. Hoy día vamos a hablar de poesía y de heroísmo. Poesía y heroísmo. Esa es la actividad que vamos a hacer hoy día. Pero también va a tener una repercusión en el plazo, así que es importante que pongan atención también a lo que vamos a trabajar hoy día. El propósito de la clase es que podamos leer comprensivamente un poema, dice, y determinar si esta figura del héroe está presente en el poema. ¿Ya? Ahora, yo dije, un poema, pero vamos a leer dos en realidad. Uno lo vamos a leer en clase y lo vamos a analizar en clase, y el segundo lo voy a dejar como tarea para que ustedes hagan el mismo ejercicio en clase, ¿ya? O sea, vamos a leer los dos para que entiendan, digamos, y que explicar algunas cosas que podrían estar ahí y darles algunas indicaciones para que podamos avanzar en este objetivo que es justamente analizar poemas leídos para enriquecer la comprensión, considerando, cuando sea pertinente, lo que significa el lenguaje poético, la idea de apelación a los sentimientos, a las emociones, estados anímicos, a crear imágenes, porque la poesía también es como la narrativa en ese sentido, ¿cierto? Como que crea un mundo, pero ese mundo está muy en complicidad con el lector, po. En el caso de la narrativa, por ejemplo, no sé, lo que leímos, eh, ¿cierto? Novela, la novela como que nos da todo descrito, ¿cierto? En la poesía no, po. En la poesía como que te dan como pistas, por así decirlo, y tú como lector tienes que hacer como el trabajo de completar el mundo que se supone que se está representando, entre comillas, porque más que representación, lo que haces es una extrapolación de las emociones, una sacada de sentimientos. Eh, Eso básicamente, luego ver si hay alguna figura literaria que ustedes puedan reconocer, algunos efectos que tienen que ver con el ritmo, con la sonoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, que son los elementos que están relacionados con la poesía. Eso es lo que se supone que vamos a ver en esta unidad en adelante, ¿cierto? Y en el año seguramente vamos a repetir la experiencia de leer un poema. Y ahí, una mugre. Ahí hay otro. Ya. Ok. Entonces, por eso que está así como, la primera clase. Estamos con la primera clase de poesía. Ok. Antes de esta clase, antes habíamos visto, ¿cierto?, en la presentación del libro. Yo quedé pendiente de que por un tema de cantidades, quedé con la sensación de que no hice lo que debería haber hecho en relación al tema de los que leyeron La Isla del Tesoro. ¿Ya? Quedé al debe con la gente que leyó La Isla del Tesoro en relación a hacer algo para que ellos pudieran comprender bien el libro. Pero, después yo me puse a pensar y dije, y a lo mejor en eso descansé un poquito, ¿cierto? También esa preocupación, que el libro en sí, La Isla del Tesoro, no necesitaba tanto análisis porque es como muy descriptivo, entonces como no tenía mucho que explicarles en relación a lo que era la obra. Aparte que eran seis compañeros, desafortunadamente, que leyeron o siguieron una lista de cosas que, cierto, de tareas que no correspondían al año. Entonces, bueno, pero quedé al debe con eso. Así que de alguna manera les voy a dar una manito después, a los seis que leyeron La Isla del Tesoro. Ahora, en relación a esa prueba, decirles que también está abierta todavía hasta el día de hoy, pues, justamente, para que puedan, eh, para que puedan ustedes también preguntar. Vicente Soto iba a decir algo. Así es que estoy en la sala de espera. Alguien abrió el micrófono y no sé si fue Vicente, no, parece que no fue Estoy en la sala Joaquín. de espera, Es profe. Joaquín Roa, creo. Sí, Joaquín, se le abrió el micrófono. Vicente, dime. Joaquín. Estoy esperando a que entren, no pueden entrar, no la he dejado entrar. Está en la sala de Eh, espera. Mira, a mí me sale en la pantalla quienes entran y pincho inmediato, tengo el cursor ahí justo, no sé si ven el cursor.
¿Ven el cursor o no? Sí, profe. Ya, pues, ahí Sí, justamente, profe. ahí en ese sector es donde aparecen los compañeros que están entrando. Así que hago clic y aparecen inmediatamente los compañeros. Así que no hay drama. Debe ser porque se demoran en entrar ellos mismos. La señal de internet a veces es así. Bueno, lo que les decía con respecto a la que habíamos visto la clase, eso fue la clase antepasada, la clase pasada, la inmediatamente anterior, fue esta, en donde ya leímos un poema, que era el de Juan Mulan, ¿cierto? A propósito de esta heroína china, eh, que se nos presentaba como una figura heroica porque ella había hecho un sacrificio, básicamente. Entonces, aquí destacamos la figura del héroe desde el punto de vista, ¿cierto?, de ofrecer su vida, por así decirlo, a, en voluntad, obviamente, no a la fuerza, porque ahí, si alguien ofrece la vida, pero es porque lo están obligando a hacerlo, es otra cosa. Pero ella como que ofreció su vida, ¿cierto?, su tiempo, porque fueron 10 años que estuvo en la guerra, ¿Por su padre? claro, representando a su familia más que a su padre. Principalmente a su padre, porque jefe, era él o ella, ¿cierto? Y como su padre ya estaba viejito, ya venía, ¿cierto?, de varias batallas ya a su haber, eh, y ella dijo, bueno, ¿por qué yo no? Y fue. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Y características que destacamos a propósito de este personaje, porque dice, ¿qué características destacamos? Este me pareció Felipe Maturana, la entré. ¿Qué características tenía el personaje visto en la clase anterior? Eso que estábamos diciendo, una joven, ¿cierto? Valiente también, obviamente, porque fue a la guerra, ni más ni menos. Eh, y además, aparte de valiente, sacrificada, obviamente. Sacrificada y a propósito de eso, ¿cierto? Con esos valores, pues también ella tratando de ser leal, la lealtad también es importante en los héroes. Perdón. Tener Tomás, también. tío, Dime, el Tomás tiene una duda. Se ha dígame. levantado hace rato. Sí, no, si yo, mira, No yo duda, veo, pero solo en mi sincera opinión que la película, la vida real es muy mala, es malísima, es asquerosa, es a horrorosa. eso, Tomás, voy que, por ejemplo, ¿viste? Estaba hablando de una cosa y tú saliste con otra que nada que ver. Entonces tratemos como de enfocarnos a lo que estamos viendo. No estamos hablando de la película. Yo sé que, de hecho, es importante que se entienda que esto, la, ¿cómo se llama? La película en sí es una interpretación del poema. Alguien leyó el poema y dijo, voy a hacer una película de esto. Y escribió un guión, ¿cierto? Para la película. Pero es su interpretación, es su visión. Entonces no nos sirve esa visión en relación a lo que se supone que es el texto original, que es el poema, que es lo que nosotros leímos. ¿Ya? Entonces, aquí hace una pregunta a propósito, porque yo sé que muchos puedan conocer la historia de algunos íconos, ¿cierto? De algunos caudillos mapuches, a propósito de la guerra que libraron, ¿cierto? Los mapuches contra los españoles, defendiendo, ¿cierto? Su tierra, entre comillas. Tenga características algunas de estas, ¿cierto? Que ella presentó a propósito de Caupolicán, si lo conocen, Caupolicán, no sé. Entonces, ahí es la pregunta. Esa sería, ¿cierto? Y en relación a la idea de los superhéroes, pues también hay alguna visión heroica, ¿cierto? De los superhéroes, estamos hablando de los héroes como convencionales, o de los que podrían ser incluso de carne y hueso, que podrían tener los superhéroes, o sea, ¿por qué se les dice superhéroes? ¿Solo porque tienen superpoderes? ¿O porque, no, o por otra cosa? Para que vayan pensando, no sé. Porque son superhéroes. Algo tienen en particular esos viejujos o viejujas también. Bueno, perdón, vamos a leer el texto que se llama Caupolicán, que es, Joaquín, se te abre el micrófono cada rato, hijo. Eso si no controlan ustedes eso, voy a tener que invisibilizarle los micrófonos. ¿Ya? ¿Lo arregló? Ya, lo arregló, parece que sí. Supongamos que lo arregló. Ok, Caupolicán. Es algo formidable que vio la vieja raza. Eso es lo que dice el texto. Robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido, cuya fornida masa, blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón.
por casco sus cabellos, su pecho por coraza. Pudiera tal guerrero de Arauco en la región, lancero de los bosques, Nemrod que todo caza, desjarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, 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 le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría. Y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. el toqui, clama la conmovida casta. Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo basta. Erguióse la alta frente del gran Caupolicán. Rubén Darío, poeta nicaragüense, en su libro Azul de 1888. Ese es el texto 1, Bastián Fernández intentando. Ese es el texto 1, ¿ya? Ya distinguimos, reconocemos de quién está hablando el poeta, ¿cierto? El hablante lírico hace alusión emotiva, ¿cierto? De la figura de este guerrero de raza mapuche, ¿cierto? De la casta mapuche, dice aquí, lancero de los bosques, Nemrod que todo caza. Nemrod es una, a ver, bueno, voy a buscar al tiro, o sea, alguien lo puede ayudarme a buscar, ¿cierto? A googlear, voy a ver si lo puede buscar. Nemrod. No, se fue por otro lado. Estas imágenes deberían... Esto está aquí bien. Escucho mal el robot. Vamos a ver si lo buscamos aquí. Se me olvidó. Buscar Nemrod. Nemrod. Creo que es un nombre bíblico, ¿cierto? Poderoso cazador que aparece en el Génesis, en la Biblia. Un poderoso cazador que aparece en el Génesis. Nemrod, que todo caza. Por eso dice que todo caza. ¿Ya? Bien. Entonces, eso hay que hacer, pues, ¿ven? Lo que acabo de hacer como ejemplo, que a Hércules ya sabemos quién es Hércules. Sansón también un personaje bíblico que tienen como características algo bien particular a propósito de ser héroes. Hércules, hijo de Zeus, ¿cierto? Un semidios. Se le llamaba héroe, de hecho en la antigua Grecia se le llamaba héroe a estas personas particularmente que tenían esta característica de ser hijos de dioses con padres humanos y padres dioses, así como una miquimota. Eran mestizos, por así decirlo. Tenían facultades particularmente poderosas. Habíamos hablado de Aquiles la semana pasada, ¿cierto? Aquiles era un semidios, Hércules también, y otros más. Si no me voy en volada, digamos, de recordar otros más, ¿cierto? Que son bastantes. Los dioses tenían comportamientos libidinosos ahí con los humanos y tenían hartos hijos fuera del matrimonio, por así decirlo. Bueno, Sansón, Hércules, Nemrod, ¿cierto? Esa comparativa que hace el poeta con estos personajes que son y que tienen características de ser, más allá de ser consagrados en grandes obras literarias, ¿cierto? O de gran manera en la literatura, son consagrados por sus características heroicas, ¿cierto? O por sus facultades heroicas. Las hazañas de Hércules, que son 12 que se relatan, ¿cierto? Y que las tareas de Hércules, que se le llaman, ¿cierto? A propósito entre otras cosas, pelear con leones, por ejemplo. Imagínense pelear con un león. No sé si han visto ustedes las dimensiones, lo que pesa un león, más o menos como entre 200 y 300 kilos, grandote, ¿cierto? Pedazo de animal, las garras son como de 15 centímetros. No sé si estoy exagerando, pero estamos hablando de un animal que es fornido, o sea, no es cualquiera quien pueda pelear con un león. Y pelear no así con un arma o agarrarlo a balazos, como podrían ser los cazadores que nosotros conocemos hoy en día, malamente. Sino pelear así como iban, con garras venían, una cosa así. Bueno, a ese punto de comparativa, el famoso Caupolicán, y eso es lo que dice el poeta. Veamos las preguntas que aparecen. Ahí están. Ya, preguntas que tienen que ver con el texto. Vamos a volver al texto para que entiendan, digamos, dónde están las preguntas, qué cosas dice a propósito de y todo lo demás. La pregunta 1, o la que está aquí arribita, dice, ¿por qué motivo se compara Caupolicán con Hércules? Mira, justo, con Hércules y Sansón. ¿Qué características tenían
podrían tener en comparación, en común, ¿cierto? A propósito como matemáticas, mínimo común múltiplo. ¿Qué cantidad en común tienen Caupolicán, Hércules y Sansón? No sé si alguien sabe. ¿Alguien sabe? Porque los tres hicieron cosas heroicas. Sí, pero tienen algo en común. Algo que yo voy a ver si puedo Fuerza. anotar aquí. Exacto, la fuerza, po. Tienen una fuerza extraordinaria. Fuerza extraordinaria, pues, chiquillo. Eso es lo que tienen en común, la fuerza extraordinaria. Caupolicán, bueno, el poema lo dice, ¿cierto? Que el tipo levantó un tronco, estuvo días con un tronco así como, no así cargado al hombro, sino levantando el tronco, levantando literalmente. Era una prueba que con lo que ellos, ¿cierto?, podían designar a las personas que lo iban a representar en la guerra. Un toque de guerra, primero que tiene que ser muy inteligente, o sea, estratégico, ¿cierto? Manejar, digamos, dominar, ser líder, y todo. Estoy hablando, ¿cierto?, las características de un toque que es un jefe de guerra, ¿cierto? Y lo más importante en una figura en un guerrero es la fuerza, o sea, si no es fuerte para resistir las batallas, las duras pruebas que puedan tener, ¿cierto? Las batallas en sí, las guerras en sí, entonces no sirve, pues. Lamentablemente, dadas las características en la época, por supuesto. Hoy en día un soldado puede desempeñarse desde detrás de un computador y de manejar un dron, ¿cierto? Y con el dron matar a sus enemigos. Es la guerra moderna. Pero en ese entonces los mapuches, ¿cierto? Que disponían de qué? De un mazo, que es un pedazo de madera, ¿cierto? Un palo, ¿cierto? Una luma, por así decirlo, una lanza, que era una punta con piedra, un palo largo, ¿cierto? Una vara larga de coligüe, flechas y piedras con ondas, no la onda con elástico, sino ondas con una especie como de pitas de cuero con la que lanzaban, ¿cierto? Las piedras. Todavía se ven, de hecho, en algunos ejercicios de recreación bélica. Claro, la fuerza, pues, principalmente. Hércules, bueno, todo el mundo sabe que era súper fuerte, pues. Era como, de hecho, ahí viene la idea de ser, de la fuerza herculana, ¿cierto? Tener como mucha fuerza. Y Sansón, que tenía la misma capacidad de Hércules de ser muy fuerte, pero el poder de Sansón se le atribuía al pelo. Entonces, Dalila, o Dalila, no me acuerdo, Dalila fue, ¿cierto? Que él haciendo como la maldad, le cortó el pelo y supuestamente Sansón perdió sus poderes, pues, o sea, perdió su fuerza. Sin embargo, igual él pudo destruir un coliseo, ¿cierto? Él se apoyó en dos columnas, ¿cierto? Creo que hay una película de esas de bíblicas, ¿cierto? Que muestran esa imagen, que él se apoyó en dos columnas, ¿cierto? Y hizo mucha fuerza y ¡pum! Y derrumbó todo un edificio, así de poderoso. Eso es lo que se cuenta en la Biblia, o sea, de hecho que podría ser considerado casi verídico, casi verídico. Ya, vamos a la pregunta 2. Ya distinguimos, ¿cierto?, que el motivo con el que se compara es con la fuerza. Y, como dijo el compañero, no mal hay que señalarlo, con el hecho, ¿cierto?, de ser fuerte, súper fuerte. Vamos a borrar eso y vamos a escribir entonces ahora. ¿Qué recurso o figura literaria se usa en los siguientes versos? ¿Por qué creen que se usa? Aquí yo voy a anotar, voy a usar el lápiz mejor, más que otra cosa. Dice, anduvo, anduvo, anduvo. Si se dan cuenta, se repite, ¿cierto? Hoy, perdón. Se repite la idea, ¿cierto? De andar. Valga la idea. Aquí voy a destacar. Anduvo, anduvo y anduvo. ¿Por qué creen ustedes que se repite tres veces la palabra anduvo, de andar, de caminar, ¿cierto? ¿Que ando mucho, será? Porque anduvo harto, digo. Claro, es como una énfasis que se pone justamente en la idea de que eh, caminó harto, pero caminó harto en qué condiciones, po. Eso hay que chequear, hay que ver. Veamos si podemos volver al texto. A ver si me puedo retroceder un poquito. Aquí.
No borré eso, perdón. Voy a borrarlo. Ahora sí. Entonces volvemos al texto. Ahora sí. Aquí dice, bueno, hay un, hay que entender, digamos que él estaba portando un tronco, como les dije, ¿cierto? Que era la prueba máxima, ¿cierto? Para poder designar a alguien en el rol de Toki o de jefe de guerra. Entonces, él con el tronco anduvo y anduvo. O sea, no sé si han levantado algo ustedes pesado, como piensen por ejemplo, en un cilindro de gas de 5 kilos, de esos chiquititos. Levántenlo un rato, así, hagan el ejercicio. Igual con cuidado, por suerte, no se van a pegar con la cuestión. Pero traten de levantarlo. Imagínense tener esa cuestión levantada días, así, sin que los brazos te pongan a tiritar o que se te vaya a caer, ¿cierto? En la cabeza, porque estamos hablando de un tronco, pues, o sea, no estamos hablando de una cuestión así como un palito, ¿cierto? Y aunque sí fuera, imagínense un palo que pese, no sé, por 5 o 10 kilos, tenerlo, la sola posición de tener las manos levantadas ya es como que cansan un rato, pues. Imagínense con peso, ¿cierto? Imagínense estar ahí en la zona de la Araucanía, también en contexto, la zona de la Araucanía que en la noche hace frío, o sea, se pone bastante helada, y aguantar todo eso día y noche, ¿cierto? Un par de días, por lo menos. Eso es lo que cuenta ¿cómo se llama? Los relatos históricos que sucedió. Vaya a saber uno si fueron días o fue solamente un par de horas, no sé. Pero aunque sí fuese, ya es una hazaña bastante importante. Entonces dice anduvo, porque justamente se refiere a eso de que estuvo harto tiempo en esa condición. Voy a apagarle el micrófono a Joaquín porque de verdad me molesta que suene. Ok. La Aurora dijo, basta. ¿A qué se refiere con la Aurora? No es una Como persona. basta, ya, deja el tronco, algo así. ¿Pero quién es la Aurora? ¿O qué es la Aurora? Es que hay dos tipos. Aurora puede ser Ay, un hombre y puede ser como fenómeno un natural. tornado, algo que viene de la naturaleza que se proyecta en el cielo en la noche. Ya, Sí, perfecto. en el Bien. polo Sí, pues norte. la aurora boreal. De ahí viene, ¿cierto? Esa idea que tienes tú, claro. Fíjate que aquí está sin mayúscula. Por eso es importante la ortografía, ¿ven? Si no está con mayúscula, entonces no es un nombre propio. Se refiere a lo que tú te señalabas segundo, es un fenómeno de la naturaleza. Y tiene que ver con la luz, ¿cierto? Una luz dorada, porque viene de aurum, que es oro. Entonces una luz dorada. Aureola, ¿cierto? ¿No? Cuando se le ponen a las personas que mueren, es como estos aros de luz que están sobre la cabeza. ¿Sí? Eso es una aureola, aurora, familia, familia de palabras. Aurora entonces se refiere a esa luz brillante, como el aro de luz. Y si la aurora le dijo basta, se refiere a que al día siguiente, o sea, le dijo ya basta, o sea, el cansancio seguramente y sin embargo, irguióse la alta frente del gran Caupolicán, la aurora, ¿cierto? Como que, imagínense la imagen, así como un tipo súper musculoso ahí, buenos pectorales, que sí, con el tronco, y ya así como ya lleva un par de días con la cuestión levantada y suelta el tronco, así, justo cuando sale el sol atrás de él. Como una imagen así como casi como de películas de superhéroes, ¿cierto? Como muy destacado. De hecho, eso hacen también justamente con los héroes, pues, destacan esa figura, los hacen más brillantes, más como eh, distinguibles. La luz, los juegos de luz en las películas, ¿cierto? Juegan mucho con el tema del contraste de la luz brillante y la luz, ¿cierto? Más opaca, justamente. Y fíjense que los villanos, los enemigos, los antihéroes, incluso eh, los archirrivales de los héroes, digamos, siempre están como, son oscuros, son feos, están siempre como desde abajo, así como urdiendo los planes malévolos. Tienen como esa connotación de colores también. Colores también pueden connotar significado. La aurora, aquí la luz, ¿cierto? Nos dice algo también noble con respecto a Copolicán. Entonces, así, el anduvo, se refiere a eso, y esa es la reiteración, esa es la figura literaria, así se llama, reiteración. Y comparar la comparación, ¿cierto?
Es una metáfora más bien, ¿cierto? Más que una metáfora, diría yo. Es una imagen, porque ya hicimos nos creamos la idea, ¿cierto? De cómo el tipo con el tronco, bota el tronco, la luz de atrás, ¿cierto? Y súper bacán. Faltaba que le saliera una sede aquí como caupolicán, súper caupolicán, una cosa así. Bueno, después dice, relee los siguientes versos que son básicamente los mismos. Dice, anduvo, 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 le dio la luz del día, la aurora, le vio la tarde pálida, a propósito, cuando se va perdiendo la cantidad de luz, le vio la noche fría, y siempre el tronco del árbol a cuestas del titán. Otra vez, la figura, ¿cierto? Esta mención a lo clásico. De hecho, recuerden que, bueno, no sé si lo conocen, Rubén Darío es modernista, pues dentro de las figuras, dentro de la construcción literaria, él es modernista, entonces hay una tendencia de este tipo de poetas, estamos hablando de 1880, 1890, por ahí, 1900, a hacer mención a la literatura clásica, ¿cierto? Que es como las figuras griegas, ¿cierto? Los héroes griegos, qué sé yo. Entonces, si aquí nosotros distinguimos a Hércules y a Sansón, que son de esa época, de la clásica, ¿cierto? De la Grecia clásica, decir titán es como más para allá todavía, ¿cierto? Entonces, es así de esa característica este poeta, este personaje, perdón, el que está destacando el poeta, nuestro Caupolicán. Entonces, claro, aquí dice más o menos una relación de tiempo, dice luz de día, o sea, un día, tarde, ahí van por lo menos 12 horas. Después dice la vio la noche, 24 horas, ¿cierto? Más o menos sucede, pasaron con el tronco. Y a la aurora siguiente, ¿cierto? Al otro día, cuando volvió a salir el sol, botó el tronco. O sea, debe haber estado 24 horas por lo menos con el tronco y levantando. Piensen, no sé si han visto ustedes esas pruebas de pesa. Yo, no Las de serán pelea. 2 horas, o sea, 2 días, porque la aurora solamente sucede en la noche. No, pues, no, pues, eso sería la aurora boreal se ve de noche. Entonces, se supone que los fenómenos de luz son durante todo el día. De hecho, la aurora boreal debería ser como una especie de reflejo del sol. El sol está siempre ahí, pues. No es que, no es que nosotros no lo veamos, no quiere decir que no esté, digamos. Ahora, aquí dice, lo vio la luz del día, o sea, después fue tarde, después fue noche, y después fue día de nuevo, pues, aquí. O sea, es como un día, son 24 horas. Como que hasta ahora empezó la prueba, que es mañana, ¿cierto? Entonces, luz de día, pues. Estuvo toda la tarde, hasta la noche, hasta el otro día en la mañana, y ahí botó el tronco. O sea, 24 horas más o menos, más o menos. Ahora, claro, la prueba era porque es una prueba que es una competencia con otras personas. Ahí está Copolicán, están ciertos otros mapuches ahí compitiendo con él, y el que aguanta más es el que gana, pues, una cosa así. Entonces, generalmente, no sé si han visto, por eso le estaba preguntando, no sé si han visto esas pruebas de levantamiento de pesas. Los tipos, ¿cierto? Toman, no sé, por 200 kilos, no sé cuánto será el récord, no me acuerdo. Toman 200 kilos, ¿cierto? Los ponen al pecho, luego lo ponen en el hombro, ¿cierto? Y después lo levantan. Y aguantan, ¿cierto? Después hacen una posición, pie adelante, pie atrás, hacen una posición, ¿cierto? Con un tema Ok. de cuidar la espalda también, pues no se vayan a lesionar ahí las vértebras, y aguantan no sé cuánto, 10 segundos, menos de 10 segundos, y pum, botan el peso. Hay gente que hace eso y aguanta unos segundos nomás y ya está súper mal, con sangre en la nariz, sangre en los ojos, entonces. Como te digo, te puedes lesionar gravemente, principalmente las muñecas, que es la zona donde más, y estamos hablando de gente que usa talquito, usa muñequera, una protección aquí en la espalda, hay otros, está el entrenador, están otras personas, las pesas Profe, son distribuidas equitativamente el peso, o sea, está ahí todo me como da, bien, todo seguro, dígame. cuando son muy pesadas, ¿verdad? Que ellos las botan así bruscamente. Ajá. Ahí me da cosa que les llega a los pies. Sí, pues Y mira, digo, ¡ah! todo Le eso va es a caer. peligro. No, y los sueltan nomás, pues.
O sea, de repente puede rebotar para adelante o puede rebotar para atrás. De repente, ahí que creo algunos accidentes que han sucedido justamente aludiendo a lo que tú mencionas. Y también cuando son muy pesadas se van doblando los tubos. Sí, pues, ese es otro. Si ustedes se dan cuenta, cuando los tipos están levantando el fierro, el travesaño, digamos, se llega a doblar, digamos, con el peso de la, valga la redundancia, de los discos, ¿cierto? De las pesas. Entonces creo que si uno hace mucha fuerza le puede dar un derrame cerebral, no sé, algo así. Sí, pues, o sea, hay un montón de accidentes que pueden ocurrir. Pero el punto es, para volver a la idea, ¿cierto? Es que mantener peso en alto no debería ocupar mucho tiempo, porque es mucho peso. Imagínense levantar un tronco un día completo, sin comer, sin tomar agua, nada, o sea, tronco. Eso es lo que estoy destacando de Caupolicán. Y eso es lo que dicen, no es una leyenda lo que estoy contando, o sea, es un poema lo que leímos, ¿cierto? Pero el poeta se basó en lo que dijo en Alonso Ercilla, si no me equivoco. Él escribió en Arauco, ¿cierto? En la Araucaria. Escribió un poema épico, pues, entonces también tiene algo de literario, pero recogiendo, ¿cierto?, lo que se decía de Caupolicán. O sea, no sé si la gente exagerará a lo largo del tiempo, ¿cierto? Porque las versiones van cambiando, ustedes ya lo han visto, ¿cierto?, en las leyendas. Y tiene esto también algo de eso, de ser un personaje legendario Caupolicán. Sin embargo, están los registros, ¿cierto?, de los españoles, la ejecución de él. O sea, el personaje sí existió. Y que fue un tipo fornido, claro, también pues, se puede constatar, ¿cierto? La raza mapuche ya en su origen, ¿cierto? Y todavía hoy tiene esa prevalencia de física, ¿cierto? De ser como muy fornido y con mucho aguante. Pero tanto así como aguantar un... Entonces, ahí hay que tener una discrepancia y un ojo crítico a propósito. Ya, pues, ahora, los versos que están a continuación, ¿de qué manera puede reforzar la idea, ¿cierto? A propósito, fíjense en esto. Voy a volver atrás. Fíjense en esto. Ya se los pasó la hora, en serio. Dice, Nemrod caza, bueno, la fuerza de estrangular un león, de jarretar un toro, o sea, agarrar un toro y partirlo por la mitad, ¿sí? Imaginen una cosa así. O estrangular un león, así como malditos demonios, el león. Pequeños demonios, una cosa así. Y la raza, la casta, ¿cierto? A propósito de esta conmoción, porque ya esa prueba de haber sido la prueba superar el tiempo récord, o sea, batir un récord en la historia de los mapuches, me imagino, lo hacen ser una figura de respeto, o sea, nadie tiene esa capacidad tan fornida de la que tuvo él. Vamos a la tarea porque o si no se nos va a pasar el tiempo. Hay otro poema que es un poquito más largo, ¿cierto? Que es voy a poner el poema completo, que es de Pablo Neruda, que está en Canto General, que es de año 1950, que se llama El Toqui Caupolicán, y que dice más o menos así. En la cepa secreta del Raulí creció Caupolicán, torso y tormenta, y cuando hacia las armas invasoras su pueblo dirigió, anduvo en árbol, duro de la patria. Los invasores vieron el follaje moverse en medio de la bruma verde, las gruesas ramas y la vestidura, de innumerables hojas y amenazas. El tronco terrenal hacerse fuerte, las raíces salir del territorio. Supieron que la hora había acudido al reloj de la vida y de la muerte. Y de la junto. Los árboles con él vinieron, toda la raza de ramajes rojos, todas las trenzas de dolor silvestre, todo el nudo del odio en la madera. Caupolicán, su máscara de lianas, levanta frente al invasor perdido. No es la pintada o pluma emperadora, no es el trono de plantas olorosas, no es el resplandeciente collar del sacerdote, no es el guante ni el príncipe dorado, es el rostro del bosque. Un mascarón de acacias arrasadas, una figura rota por la lluvia, una cabeza con enredaderas. De Caupolicán el toqui es la mirada hundida del universo montañoso, los ojos implacables de la tierra y las mejillas del titán son muros escalados por rayos y raíces.
Escalado está con mayúscula. Titán está bien, porque se hace alusión, ¿cierto?, a los titanes. Escalado, no sé por qué quedó con mayúscula. Y aquí el de la. Yo lo transcribí así. Eso que me quedó como curioso, voy a investigarlo, pues, si porque tengo el canto general ahí dentro de mi libro, voy a investigar si está así escrito o si hubo un error de donde copié el poema. Y estas son las preguntas que están en relación a este texto, la impresión que ustedes, solamente vamos a hablar de impresión, no vamos a reconocer figuras literarias. Si ustedes reconocen alguna, bien, si no, no importa, porque Tarea para casa. para allá voy, para allá voy. La impresión que les provocó el poema, ¿cierto? Con respecto a lo que ya leímos uno de Rubén Darío, del mismo personaje, en relación a lo que dice, ¿cierto? Yo destaqué con mi tono de voz, no sé si se notó, algunas partes del poema, ustedes lo pueden leer con su propio tono de voz. Después pueden compartirlo con la familia y también a ver qué les impresiona, cómo les llama la atención, qué les llama la atención también, ¿cierto? De este texto. Y después de hacer una breve descripción con tus propias palabras de la imagen que hace Caupolicán, ¿cierto? Que te hace Caupolicán Pablo Neruda. Y figura literal si ustedes encuentran alguna. ¿Ya? Ahí tienen que ser todo un crack. A propósito. Luego, la misma tarea, ¿cierto? Reconocer algunas figuras heroicas en la actualidad. ¿Qué personaje podría ser? No me digan nada. ¿Qué personaje puede ser y tener características heroicas? No digan nada para que no compliquen a sus compañeros. Piensen ustedes en su fuero interno. El concepto que se maneja hoy de superhéroe, a propósito de los que les gusta el cómic ahí, también pueden meter la cuchara, pero no ahora, en la tarea en comparación, ¿cierto?, con lo que hemos aprendido del héroe, en contraste, a propósito. Hagan ese ejercicio mientras tanto. ¿Es posible identificar a otros personajes de la historia como héroes? ¿Cuáles? Personajes históricos. Ojo. ¿Qué personaje histórico y qué características tienen para ser considerados como tal, como héroes? ¿Ya? El recordatorio entonces sería que tendríamos tarea 1 de la unidad 1, porque no es la primera tarea. La otra tarea era de retroalimentación. Esta sería una tarea de unidad, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar los dos poemas, de los poemas, ¿cierto? La figura de Caupolicán, responder a lo que tiene que ver con el texto de Pablo Neruda, específicamente, y, o más, la idea contemporánea que se tiene de ser héroes y superhéroes. Víctor. Profe, la tarea y el poema van a estar en Classroom. Sí, hoy día más ratito lo voy a estar colgando y les voy a mandar un aviso con el apoderado que nos ayude, ¿cierto?, en eso de avisarles, ¿ya? Igual Ya. les va a llegar una notificación si están y tienen Classroom ya instalado, si lo tienen en su celular, que sería lo ideal. Entonces, esa tarea en Classroom. Y para los que están haciendo la prueba de la Isla del Tesoro, que son 6, no sé cuánto llevan, porque hoy día en la mañana no alcancé a revisar cuántos la habían hecho en total. Si hay alguien que todavía no la ha hecho en relación a esta prueba, la Isla del Tesoro, está disponible, ¿cierto?, asignada para los que leyeron ese libro en Webclass. Y para la próxima lectura, recuerden que el próximo libro, para que no se equivoquen, lo voy a estar repitiendo toda la clase. El próximo libro es La increíble y triste historia de la Cándida, perdón, Heréndida, y de su abuela desalmada. Es el próximo control lector. Es una novela corta o un cuento largo. Está ahí como novela corta, cuento largo. Tiene como 60 páginas, no más que eso. Ya. Dicho eso, el epílogo, ¿cierto? Lo que aprendimos hoy día, revisamos la figura heroica ahora en un ícono, ¿cierto?, de nuestra cultura, que es, sin ir más lejos, ¿cierto?, uno de los más importantes eh, vestigios que nos dio la historia reciente a propósito de Chile, que es Caupolicán. Eso es lo que aprendimos hoy día. Aprendimos también que dos grandes poetas, Rubén Darío y Pablo Neruda, dedicaron su tinta y sus sesos, podríamos decir, a esto de destacar a este personaje tan importante, ¿cierto?, en la cultura mapuche, pero también en nuestra propia cultura. ¿Cómo se Puede que llama? incluso, ¿ah? Nemrod era. Nemrod, sí, o Nimrod, también sale como Nimrod. Por eso que me parecía extraño. Claro, es Nimrod, esta figura de este super cazador que sale en el Génesis, por ahí, en el Antiguo Testamento.
¿Por qué son importantes estos aprendizajes? Porque primero aprendimos de historia, un poco, ¿cierto? De los personajes heroicos. También destacamos esta cualidad de ser, fíjense que siendo Caupolicán una persona común y corriente, es lo que trata de decir Pablo Neruda, ¿cierto? No quería decir eso, pero bueno. No es una persona que haya sido hijo de príncipe o un tipo, ¿cierto? Con cierta ventaja táctica, ¿cierto? Es una persona como un héroe anónimo, por así decirlo, pero que sabemos quién es. ¿Cómo integramos estos aprendizajes en nuestra vida cotidiana? Obviamente aplicándolos también en nuestro análisis literario. La idea es que vamos reforzando la comprensión lectora también. Esa es la idea. Y eso sería, pues, chiquillos, porque estamos repasados en la hora. Que estén muy bien. Cuídense harto. La tarea va a estar el día de la tarde. Y mañana nos vemos de nuevo. Chao, profe. Chao, chao. Gracias por la participación. Los quiero mucho. Chao. Que les vaya bien. Buen día.